Hola queridos amigos y seguidores de Alfa y Omega. En este nuevo video les traigo un programa acerca de si la Biblia es machista o no. Es algo que se ha ido hablando estos últimos tiempos, más que nada con esta gran avance del feminismo y demás. Se ha tildado al libro de Dios no solamente por los ateos, sino también por corrientes cristianas. Lo han tildado al libro de Dios como un libro machista. Y entonces los cristianos debemos levantarnos, los verdaderos cristianos, quiero decir, porque también, como dije, hay cristianos que tildaron al libro de Dios como un libro machista. Si bien es cierto que la Biblia carece de dirigentes femeninas, exceptuando en algunos casos muy puntuales, como pudo ser la jueza Débora, el último tiempo se ha ido publicando diferentes artículos, notas, documentales, etcétera, etcétera, sobre la Biblia en relación a la mujer. Hace algunas semanas participé de unas conferencias virtuales dictadas por el Moriah College de Israel, donde autoridades en el campo de la arqueología principalmente hablaban sobre el tema. Las conferencias llevaban por título El liderazgo femenino en la Biblia. Cualquiera que haya leído la Biblia de tapa a tapa y haya prestado atención, por supuesto, sabe perfectamente que en la Biblia no hay dirigentes femeninas. Esto no quiere decir que no hubieron mujeres destacadas en la Biblia, como pudieron ser Ruth y Noemí, Esther, Sara, Rahab, Raquel y Lea, María, la madre de Jesús. Hay muchísimas, pero vamos a ver que si buscamos mujeres líderes propiamente dichas, en la Biblia no las encontraremos, salvo en algunas raras ocasiones, como los dije. Más o menos sabiendo por dónde iba la mano y sin esperar que me pudieran sorprender demasiado con lo que expondrían, me anoté en el curso. Así que, de igual manera, el curso era gratuito, así que no perdía nada, digamos, ¿no? Y como me lo imaginaba, las disertantes hablaban sobre el rol protagónico de la mujer y destacaron prácticamente todas las mujeres de la Biblia, desde Eva, perdón, la esposa de Adán, hasta Eunice, la madre de Timoteo, e incluso Lilith, la supuesta primera mujer de Adán, de la cual la Biblia no da cuenta. De todas las mujeres que resaltaron, una llamó particularmente mi atención y se encuentra en Primera Crónicas, vamos a leerlo rápidamente. Primera Crónicas, capítulo 7, el versículo 24 dice así: Y su hija fue Sera, la cual edificó a Bet-Jorón, la alta y la baja, y a Usen Sera. La arqueóloga disertante en ese momento era la doctora mexicana Marcela Zapata Mesa, quien trabaja en la zona de Magdala desde el año 2010, buscando indicios de María Magdalena. La doctora la llamó a Sera la primera mujer arquitecta de la Biblia. Nunca lo había visto de ese modo. No obstante, hasta el momento no habían mostrado ninguna mujer líder propiamente dicha, como vengo diciendo, sino más bien mujeres destacadas que hicieran algo más que ser la piadosa mujer del caudillo, la mujer del levita o la mujer del juez o lo que sea. También hubo una charla donde se habló solamente de Rahab, la prostituta de Jericó que ayudó a los hebreos, ¿no? Finalmente, en otra charla que se dio, se dedicó puramente a María Magdalena y cómo ella fue quien guió a los apóstoles luego de la ascensión de Jesús al cielo. Sus fuentes, ¿la Biblia? No, sino un texto apócrifo que destaqué en un video del canal llamado El Evangelio según María. El mismo es un texto de origen gnóstico que data del siglo segundo después de Cristo y habla sobre cuando Cristo se despidió de sus discípulos y ellos al quedarse solos se vieron sumidos en una tristeza, a lo que María Magdalena les da aliento para predicar el Evangelio. Luego pasó a hablar acerca de una pintura donde mostraba a María Magdalena junto a otras personas
y destacaba las cualidades que ella, la doctora Zapata Mesa, ella misma, las cualidades que ella veía en María Magdalena, algo totalmente subjetivo y con ningún valor científico, académico o bíblico o lo que se les ocurra. Cuando hice este comentario en Facebook, en el grupo de Facebook sobre arqueología bíblica, fui objeto de burlas y calumnias tanto de hombres como de mujeres, mayormente de mujeres. Más allá de los comentarios despectivos hacia mi persona que sufrí, algo que lo tomé totalmente con humor, quiero destacar que las personas vieron una cierta necesidad de querer elevar un personaje femenino distinto al de la Madre de Jesús y se aferraron de todo lo que tuviesen a mano, textos apócrifos, pinturas, fábulas, leyendas, salvo de la Biblia. Elevaron a María Magdalena al punto de llamarla la primer apóstola o la apóstola de los apóstoles, o sea, alguien que era superior a los propios apóstoles. En una ocasión, cuando estudiaban Posadas, hablábamos con una compañera, quien era de alguna denominación cristiana, y le preguntaba por qué en su denominación preguntaba a las mujeres, y le señalaba 1 Corintios, vamos a leerlo también, un versículo muy conocido, 1 Corintios, capítulo 14, el versículo 34. Vuestras mujeres calles en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y ella me responde que en su iglesia consideraba que el apóstol Pablo era muy machista. ¿Cómo un hombre que era utilizado por Dios pudiera ser machista? Alguien por quien tenemos que agradecerle la mitad más o menos del Nuevo Testamento. Un personaje que predicó por Asia, por Europa, por distintos lugares, edificó iglesias, elevó personas importantes dentro del cristianismo, pero al mismo tiempo es considerado un machista por algunas denominaciones. A mí me pareció totalmente absurdo lo que ella estaba diciendo. Y si fuese así, quiere decir que Dios mismo es machista, porque el apóstol Pablo fue alguien guiado por el Espíritu Santo. Entonces, algo que no tiene lógica ninguna, no tiene pie ni cabeza. El propio José Laluz, en su debate, y digo debate entre comillas porque lo único que hizo fue quedar en ridículo contra Agustín Laje, dijo que la religión es un instrumento machista. Fíjese lo que él decía en este video. Hay un patriarcado religioso en la Iglesia Católica. Dios es hombre, el Papa es hombre, el Hijo de Dios es hombre, el cardenal es hombre, el obispo es hombre, el sacerdote es hombre. ¿Dónde está la mujer representada en la estructura jerárquica de liderazgo de la Iglesia? Entonces, ¿por qué las mujeres no pueden o no deben participar del culto? ¿Fue el apóstol Pablo machista o Dios es machista? Para ello deberíamos remitirnos entonces a Génesis 3 y ver que la mujer fue la primera en caer en el engaño de la serpiente. Fíjese que de todos los millones y millones de árboles que había en el huerto del Edén, Eva fue a elegir justo el que no tenía que tocar. Imaginémonos, vamos a ver la siguiente imagen, imaginémonos lo que era el huerto del Edén. Todo esto era el creciente fértil, donde se cree que estaba el huerto del Edén, que todo esto cubría el huerto del Edén, ¿no? Fíjese, se cree que el huerto del Edén está aproximadamente, donde estaban Adán y Eva, se cree que está aproximadamente en esta zona, ¿no? Tenemos entonces el río Éufrates que corre aquí y el Tigris que corre aquí. Y todo esto, lo pueden ver ustedes, corre hasta Egipto, ¿no? Lo vamos a ver, lo pueden ver ustedes
Acá tenemos el mar Mediterráneo, más o menos por acá está Jerusalén o Israel. eh, Acá tenemos a Chipre, para que ustedes se vayan guiando, para quienes no conocen un mapa de Oriente Medio, ¿no? Entonces, fíjense, se cree que la media luna fértil, como les puse el nombre aquí, tenía aproximadamente 500.000 kilómetros cuadrados. Imagínense todos ustedes que todo esto estaba cubierto por árboles. Luego, al pasar el tiempo, al, al llegar el pecado y demás, esto a, se comenzó a desintegrar, o sea, se empezó a perder todo ese lugar donde crecían árboles, donde eh, habían muchísimos animales, todos esos lugares hermosos que siempre nos imaginamos el huerto del Edén, ¿no? Entonces, pensemos por un momento que todo esto estaba cubierto por árboles y de todos esos árboles, Eva fue a elegir el que no tenía que elegir. Entonces, imaginémonos que en el lugar donde vivimos nosotros, por ejemplo, las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero estuvieran cubiertas por árboles. Así sería el tamaño del huerto del Edén. Y entonces el castigo de Eva fue dar a luz con dolor y el del hombre que el fruto de la tierra no sería tan productivo como debiera. Entonces se entiende que la labor de los hombres era la de proveer para la familia y el de la mujer criar a los hijos. Ambos se complementaban, ¿no? Sin embargo, las mujeres no quedaron conformes con esto. No estaban contentas con solo ser amas de casa. Ellas querían los mismos puestos de trabajo que los hombres, querían títulos universitarios, superarse y no vivir bajo la sombra del hombre. Por lo tanto, los hijos ya no tenían a sus madres para que los criaran, ahora ya tenían niñeras o sus abuelas o jardines de infante, donde no se les enseña cómo podría ser esa criatura como con una madre dedicada. Esto trajo diversas consecuencias de, de las cuales no podemos tratar aquí ahora, ¿no? De igual manera, y para que quede claro, a mí me encanta que las mujeres estudien y trabajen también. En estos tiempos difíciles, las mujeres se vieron obligadas también a proveer para el hogar. Pero en muchísimos casos ya la familia no era una prioridad para la mujer, sino que empezó a querer competir con el hombre, algo que siempre se lo denominó la batalla de los sexos, ¿no? Donde la mujer siempre intenta competir con el hombre por los mismos puestos de trabajo, por los mismos salarios, algo que todavía, pleno siglo XXI, todavía no queda del todo resuelto. Eso pasa muchísimo en el deporte, por ejemplo. Esta es la principal razón, creo yo. La segunda razón, hablando siempre de por qué se cree que la Biblia es un libro machista. La segunda razón vino a consecuencia de la primera y es por causa de la menstruación o como lo llama la Biblia, la costumbre. Cuando las mujeres están en sus días no pueden hacer ciertas cosas como tener relaciones sexuales con sus maridos e incluso cuando tienen un hijo tienen un periodo de impureza que al finalizar el mismo en el antiguo Israel debían traer al templo un cordero para expiación, un par de tórtolas o un par de palominos, que fue lo mismo que hizo María, la madre de Jesús, eh, luego de su nacimiento, ¿no? Pero como siempre, hay personas que malinterpretan los textos. Por ejemplo, Levítico, capítulo 15, versículo 19 en adelante, como dice el título, aunque si bien el título no está en el original, dice impurezas físicas. Eh, Fíjense bien lo que dice, ¿no? Y lo que está hablando aquí hay que prestar muchísima atención. Los versículos anteriores, si ustedes se toman el tiempo de leer este capítulo 15, nos está hablando acerca de impurezas físicas. Los versículos 15
el capítulo 15, desde el versículo 19, trata sobre el flujo de sangre que podía tener una mujer. No está hablando acerca de la menstruación, sino que está hablando acerca de una impureza, de alguna enfermedad, de algo que no era normal en la mujer. Y esto lo pueden ver ustedes en las diferentes traducciones de la Biblia. Algunas la pusieron bien, otras la pusieron muy mal. Entonces, si ven lo que dicen los versículos anteriores, que habla acerca de las impurezas físicas de los hombres, dice que el hombre tenía una impureza, era el flujo de semen. Esto debe ser algún tipo de una enfermedad venérea, tal vez sea la gonorrea. Entonces, si leemos con detenimiento, los invito a ustedes que lo lean con detenimiento luego estos versículos y verán que la Biblia en esos versículos no está hablando acerca de la menstruación, algo natural de la mujer, sino de alguna enfermedad, tal vez venérea o a causa de alguna otra cosa, ¿no? Miremos, por ejemplo, un momento nomás, este artículo que encontré en internet, el cual lleva por título La menstruación es un pecado según la Biblia, y cita justamente estos versículos de Levítico 15. En este caso, como dije, no está hablando del periodo menstrual normal, sino de una enfermedad relacionada con los genitales femeninos. Incluso en ese grupo de Facebook también entramos en discusión debido a por qué las mujeres no podían participar del servicio en el templo, tarea que le estaba adjudicada a la tribu de Leví. Estas dos condiciones, el pecado original y su condición de indisposición cada mes, la dejaban fuera del servicio en el templo. Hubo una mujer incluso que me dijo que la regla es algo natural y precioso. No niego para nada que es algo natural, es totalmente natural, pero son condiciones que descalifican, pongámoslo así, si se quiere el adjetivo, y que Dios eh, reservó únicamente para la tribu de Leví, ni siquiera para todos los hombres de Israel que quisieran participar del culto o participar de los sacrificios. Estaba solamente adjudicada a la tribu de Leví luego de la muerte de los primogénitos en Egipto, algo que Dios intercedió para intercambiar por los primogénitos de Israel. Lo pueden ver en los siguientes versículos. En muchas ocasiones me he encontrado que las personas, en especial las mujeres, creen que la Biblia es un libro machista porque lo escribieron los hombres. Esa es algo que se está dando muy popularmente estos últimos tiempos. Pero como he demostrado con los textos que les leí recién, me parece que son suficientes. Que el rol del hombre es la de proveer y el de la mujer la de crianza de los hijos. Este es el diseño original de Dios y aunque la mayoría no les guste y tal vez me cataloguen de machista y retrógrada y de lo que sea, pero no importa, a mí no me importa, es la manera en la que yo interpreto la Biblia y si no lo es, espero que Dios me muestre la manera correcta. La iglesia corre peligro de muchas maneras. Una de ellas es que las personas confundan, ya sea a propósito o no, las escrituras. Hace un tiempo un joven hizo un video titulado ¿Es Jesús racista? Y comentaba sobre el episodio entre Jesús y la mujer sinofenicia de Marcos capítulo 7. Sacó del contexto totalmente la historia. Dijo que Jesús era racista porque llamó a la mujer de perrillo. Ni siquiera hay que leer con demasiado detenimiento para ver que esto no es así. La mujer no se ofendió en ningún momento porque Jesús la llamó perrillo. Entendió que Jesús dijo perrillo porque ella no era de la fe de los judíos. Sin embargo, creía que Jesús, tenía el poder para ayudar a su hija. Hay que tener mucho cuidado con lo que leemos. Si no conocemos el texto o no estamos familiarizados con expresiones idiomáticas en hebreo o en griego, no vamos a entender el significado de la frase o, como en este caso, vamos a malinterpretar el texto. Por ejemplo, cuando en hebreo se intenta enfatizar algo, se repite, se repite, se repite. Por ejemplo,
En Isaías capítulo 6 dice, Santo, 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 para magnificar la santidad de Dios. No es que esté repitiendo porque le gusta, digamos, sino que repite porque quiere magnificar, resaltar que Dios es santo. O cuando en el horno de fuego calentado 7 veces más de lo acostumbrado en Daniel capítulo 3, se utilizó para resaltar que el horno estaba muy caliente. No había forma de medir que el horno estaba 7 veces más caliente, sino que se utilizó para resaltar que el horno está mucho más caliente de lo normal. Luego, en otro tema, como dije en el video anterior, los peligros entre falsos hermanos. ¿Y qué pasa cuando ese falso hermano es el pastor? Esto pasó en Canadá. Bueno, no fue exactamente el pastor, sino una pastora. Ella es Greta Vosper, pastora de la Iglesia Unida de Canadá y es atea. ¿Cómo se puede ser pastor de una iglesia y al mismo tiempo ateo? En 2013 esta mujer se paró frente a su congregación y dijo que no creía en Dios. Ya hacía muchos años, ella ya venía con una fe, digamos, menguada o ya en declive con respecto a que ya no estaba creyendo en Dios. La directiva de la iglesia dijo que ella ya no era la adecuada para seguir al frente de la congregación porque, seamos sinceros, ¿qué hace un ateo frente a una congregación si no cree en Dios? Lo que siguió a un litigio judicial que terminó ganando ella. Y al fin y al cabo las personas estuvieron de acuerdo y siguen asistiendo a su iglesia. Entonces podemos decir que ganó Satanás, porque hizo que toda una congregación de fieles, dejara de creer en Dios. Y esto es lo que está pasando en muchos lugares. Ateos o personas que están torciendo las escrituras hacen que toda una congregación se descarriara. En este caso, todos dejaron de creer en Dios. Vamos a leer un momento lo que dice en Wikipedia acerca de esta mujer. Dice que Margaret Ann Vosper, más conocido como Greta Vosper, tiene actualmente 62 años. Es una ministro ordenada de la Iglesia Unida de Canadá, quien se ha profesado atea. Sus creencias causaron mucha controversia dentro y fuera de la Iglesia Unida. En 2016, luego de los tiroteos en Charlie Hebdo, recuerdan ustedes, en París, hizo pública la siguiente declaración de que sus creencias en un Dios supernatural pueda promover el odio llevado a la Iglesia Unida de Canadá y al instituto oficial llevara una revisión de, como dije, de que ella sea la adecuada como ministro ordenado. Luego también, acá dice más adelante, sobre su ateísmo. En 2013, Vosper se movieron desde el no teísmo, que es una corriente que cree en eh, algo sobrenatural, algo como lo decía, por ejemplo, Aristóteles, que creía en ese primer motor inmóvil, pero no es posible conocerlo, ¿no? Pasaron entonces de no teísmo al ateísmo, luego de que leyera acerca de los, los blogueros pakistaníes quienes enfrentaron la prisión y luego la ejecución por blasfemar y cuestionar la existencia de Dios. Digamos que seguramente eran musulmanes, ¿no? Y aquí dice acerca de algunas de sus libros, ¿no? Con o sin Dios, ¿por qué, por qué la vida que vivimos es más importante de la que creemos? Luego,
Esto lo escribió ya en el 2008, cuando todavía no se había profesado como atea, ¿no? Luego en el 2012 dice, amén, lo que una oración puede significar en un mundo más allá de la creencia. Y acá dice, como respiro santo, oraciones de adoración y reflexión. Esto 1986. Y bien, como lo vimos, esta pobre mujer, tal vez abrumada, siendo que eh, fue una ministra ordenada, lo pueden leer aquellos que entiendan inglés, pueden leerlo en su biografía de Wikipedia, donde dice que ella era, estudió para ser ministro, ¿no? Para ser pastora, digamos, con un máster en divinidad. O sea, no era una persona que sin instrucción la convirtieron en pastora, sino que más allá de que, como lo dijo el apóstol Pablo, las mujeres callen dentro de la iglesia, pero salvando ese tema, eh, esta mujer dejó de creer en Dios y llevó consigo a toda una congregación. Y para ir cerrando, esta semana terminé de leer el libro de César Vidal titulado Mahoma. Si ustedes creían que la Biblia es un libro machista, entonces deberían leer el Corán. En su libro, César Vidal nos lleva desde el nacimiento de Mahoma hasta la muerte, pasando por cómo creó su religión y de cómo perdieron libertad a las mujeres. Para aquellas épocas en Arabia existían los panteístas, aquellos que tenían muchos dioses también, los paganos, los judíos, quienes fueron parte del ejército de Mahoma, los cristianos y los cristianos ebionitas. Los ebionitas, ya les había comentado en el otro video, que eran que creían solamente, no creían en la resurrección, solamente tenían el libro de Mateo como canónico, digamos, el Evangelio de Mateo, ¿no? Como decía, las mujeres perdieron muchas libertades. Por ejemplo, de ahora en más ellas debían usar velo o la llamada burka. El marido podía ser polígamo, es decir, podía tener más de una esposa. Incluso Mahoma llegó a tener 9 esposas, de las cuales una de ellas tenía tan solo 6 años, una niña de 6 años, cuando contrajo matrimonio con Mahoma. Eh, pero no consumó el acto, no consumó el matrimonio hasta que ella cumplió 9. Seguía siendo una niña. También se le permitía al marido golpear a su esposa, aunque no muy fuerte. Cuidado, ¿eh? Se permitía golpear a su esposa, pero no muy fuerte. Y violarla una vez por semana. Y como sabemos, el Islam se abrió camino por medio de las armas y la conquista. Y bien, durante esas conquistas, los hombres, esto es por mandato de Mahoma, no lo digo yo, no lo dice nadie más, lo dice la historia, está registrado y estaba avalado por el profeta del Islam. Los hombres podían violar a las mujeres, pero no dejarlas embarazadas. Algunas de esas prácticas aún son practicadas, valga la redundancia, en algunos círculos musulmanes. Juzgue por usted mismo. Entonces, para cerrar ya, eh, creo que de los libros o de lo que hay alrededor, digamos que la Biblia no me parece un libro machista para nada, sino que para mí es la palabra de Dios y es lo que Dios nos ha dado, es bueno para nosotros, es útil para nuestra vida, nos muestra a nuestro Señor Jesucristo y es lo que es para conocer a Dios. No, me parece que es una exageración decir que la Biblia es un libro machista. Si bien en la cultura de Medio Oriente, la mujer siempre fue como desplazada o dejada fuera o dejada aparte, pero fue la cultura o fue la misma palabra de Dios la que a través de que las mujeres, por el pecado original y demás, no es un igual ante Dios, o no es un igual ante el hombre, digamos, ¿no?
Y bien, esto es lo que tenía para decirles. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias y hasta la próxima.